nos hemos dado a la tarea de observar, de ver la forma en que el ser humano vive. Y el ser humano vive como puede. Como le hemos dicho otras veces, podríamos en vez de decir vive, sobrevive. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vive son tan frágiles que en cualquier momento se pueden perder o se pierden, y por lo tanto podríamos decir que es más una sobrevivencia que realmente vivir. Y en las condiciones que hablo son tanto físicas, emocionales, económicas, familiares, en todos los sentidos. Por más que tenga a alguien o por más que haya logrado a alguien, en cualquier momento la fragilidad de la vida misma hace que algo pueda perderse por completo. Una gran fortuna, la salud, el amor, la pareja, un ser querido, un bienestar, una compañía, un negocio. Y entonces, así es la vida. La vida genera o tiene condiciones en las cuales existe y hay una fragilidad. Podríamos vivir y pensar que no existe esa fragilidad, que todo siempre va a prevalecer y continuar como nosotros queremos. Y podríamos autoengañarnos y pensar que así es. Pero no es así. La vida de alguna forma tiene condiciones que de repente cambia todo. Dicen que la vida te da y que la vida te quita. Y podría ser que sí. De hecho, podríamos decir que para muchos existen condiciones como el azar. O sea, las cosas son fortuitas, las cosas son de repente, las cosas pasan por alguna razón, pero no sabemos por qué. Por ejemplo, cuando alguien se enferma de repente, no sabemos por qué se enferma la persona, pero se enfermó. Como si a lo mejor alguien le tuviera un mal o le hiciera una condición de maldad o de brujería o alguna condición a lo mejor de una, no sé, una mala voluntad o que simplemente por azares del destino la persona le tocaba enfermarse. Cuando alguien a lo mejor gana la lotería, cuando a lo mejor alguien gana un premio o alguna condición importante de su vida cambia, pues parecería que la suerte está de su lado. Y entonces las condiciones cambian, se modifican y tiene un mayor bienestar en muchos aspectos. Pero de repente la vida le cambió todo. Y así podríamos decir que existen muchas historias en las cuales de repente la vida te quita o te da. Y podría parecer, como digo, que nada de eso tiene sentido. Podría parecer que todo eso simplemente es una condición que así es, que así pasa, que no hay una forma o manera de que sea diferente, que no depende de ti nada. O sea, hace que las cosas son como son. Las cosas son una forma o una manera lejos de ti. Las consecuencias, las situaciones, tú no tienes que ver con ello. De repente, por suerte o mala suerte, llegan ante ti condiciones que tienes que resolver o vivir. Por ahí, en otras partes, por ejemplo, más hacia la India o partes así, podríamos pensar que nos hablan del karma, donde el karma tiene que ver con las condiciones que hayamos hecho o las condiciones o resultados de nuestras acciones. O sea, hace que a toda acción hay una reacción y una reacción que complementa, justifica, sustenta aquella acción que tú empezaste o que tú realizaste en algún momento. Y eso le llaman karma. Entonces, por ejemplo, justifican las condiciones que vives, las situaciones que vives por la ley del karma. O sea, hace que si alguien recibe una condición negativa en su vida, es porque se lo merecía. Porque karmáticamente hizo algo mal a alguien, ya sea en esta vida o quién sabe cuándo, en otra vida, y por lo tanto la consecuencia que vive es algo que se merece. Al revés, si la persona recibe un premio, la persona tiene alguna condición correcta en su vida, pues recibe un karma positivo, donde incluso toda aquella persona que descubre su dharma, donde el dharma es la motivación o el propósito de vida, genera un karma positivo o en cierto momento dejaría de producir karma. Y todo eso lo dicen en la India, por ejemplo, y en otras culturas allá por Asia, o incluso pues, en otras partes, pero digamos hasta permeado esa cultura mucho hasta Occidente. Pero son condiciones que podríamos preguntarnos, ¿así es en realidad? ¿Vivimos siempre las consecuencias? Me han preguntado a mí muchas veces, ¿por qué hay gente tan mala
que sabemos que hacen mal, que tienen malos sentimientos y que incluso le hacen daño a otros y viven tan bien. O porque hay gente buena, que incluso son muy religiosos y se ve que sufren significativamente. Y ahí entonces nos podemos preguntar más profundamente qué está pasando. Si solo son nuestras acciones, las formas, maneras, ¿dónde está la condición que hace que las cosas sean distintas o diferentes? Porque si una persona religiosa y se apega a sus leyes religiosas, podría tener una vida llena de sufrimiento. Y una persona que no le importa nada, ni siquiera la vida de otro, puede vivir mejor o plenamente en muchos aspectos. Entonces, no es tan fácil o tan sencillo como habíamos pensado. No es tan fácil o tan sencillo que la vida nos trae o nos da o nos quita simplemente así por suerte o por coincidencia. Entonces, las coincidencias, el pensar en el azar y en la suerte, es una de las formas que cuando no sabes por qué, te justificas a través de ello. Y es muy fácil decir, por buena o por mala suerte. Es muy fácil decir, por coincidencia. Es muy fácil decir, por la ley del karma, aunque no sé si hice bien o mal en otro mundo o en otro momento, pero pues por algo ha de ser. Y si no sé o no creo en la suerte, pues al menos creeré en el karma, por castigo de Dios. O por tantas justificaciones y condiciones que llegamos y pensamos que así es. Cada quien, de acuerdo a su entendimiento y a su cultura, lo justifica de una forma y de otra manera. Pero si hay tantas formas y maneras de justificar lo que estoy diciendo, ¿qué nos dice la verdad? ¿Dónde radica la verdad? ¿O quién tiene la razón? ¿La razón la tiene el que cree en la suerte o en la mala suerte? ¿La razón la tiene el que cree en el premio o castigo de Dios? ¿La razón la tiene simplemente en aquel que no le importa nada y vive como puede? ¿La razón la tiene aquel que se siente culpable o no culpable de alguna condición? ¿La suerte? ¿La coincidencia? Simplemente porque así es. A final del día, ¿quién tiene la suerte de lo que la vida nos da y nos quita? Yo creo que la mayoría no tiene esa respuesta. Vuelvo a lo mismo, muchos de ustedes podrían tener justificaciones y el creer y pensar en esas justificaciones les ha hecho vivir como viven. Pero esas justificaciones, esas creencias, ¿están basadas en la verdad? ¿Esas justificaciones o creencias realmente hacen que la vida sea como es o sea diferente? ¿La verdad nos traerá alguna condición distinta o diferente de entender? Pues fíjense que sí. Seguir pensando y creyendo en la suerte, en las coincidencias azarosas, en condiciones que simplemente son fortuitas o que no tenemos ninguna injerencia en ellas, sería seguir pensando de forma ignorante. Sería seguir pensando de forma supersticiosa. Sería seguir pensando en que creemos tener la razón en algo cuando realmente no la tenemos y no la tenemos al punto que podemos demostrarnos a nosotros mismos que la forma en que vivimos no es la mejor condición. Que muchas veces nos es difícil lograr lo que nos proponemos. Que muchas veces nos es difícil de alguna forma o de alguna manera sustentar, lograr, experimentar constantemente una condición. Por lo tanto, ¿realmente así será la vida? Y sin más preámbulos, ¿qué es lo que nos dice la verdad? Bueno, la verdad nos dice que realmente cada momento y cada instante, el presente mismo, o más bien este momento, más que un solo presente, es lo que tenemos. Es lo único que existe. Que justificarnos con la suerte, ¿por qué algunos tendrían buena y otros mala suerte? Que justificarnos con la suerte no nos lleva a ningún lado, porque no hay un Dios que dijera, a ti te toca mejor suerte que a otro, o al otro ya le di mucha suerte, ahora se la voy a quitar. No hay una condición de esa forma. No hay un Dios que arbitrariamente haga las cosas de esa manera. Pensar en las coincidencias azarosas
pues parecería que en el universo no hay un plan, que en la creación misma no hay una organización y una sintonía. Entonces también sería muy aventurado decir esas cosas. Pensar en el karma también sería muy difícil, ya que pensaríamos en la linealidad del tiempo. Pensaríamos que existe el pasado, el presente y el futuro como una línea, cuando realmente lo único que tenemos es el presente. A lo mejor las ideas del karma en aquellos años que no se entendía más, podrían haber funcionado como justificación, pero ante la verdad, la ley del karma solo podría funcionar en el presente. Por lo tanto, no tendríamos que andar buscando en el pasado lo que hicimos o no hicimos para hoy tener o vivir unas consecuencias. Tendríamos que focalizarnos en el presente totalmente, en el momento actuante, para entender y saber por qué estamos viviendo algo o por qué no. Entonces, de acuerdo a la verdad, lo que la verdad nos dice es que proyectamos nuestra realidad. Y proyectamos nuestra realidad de acuerdo a la historia que estamos viviendo. Que podemos vivir una consecuencia de eventos para vivir una historia consecuente o más compleja y completa. O que podríamos vivir dentro del mundo de posibilidades potenciales, historias distintas y diferentes de acuerdo a donde convenga experimentar. Y yo pienso y siento que a lo mejor lo que estoy diciendo es más difícil de entender que solo decir por suerte. Más difícil de entender incluso que explicar la ley del karma. Yo sé que podría parecer más difícil, pero no es que sea más difícil. Es que esta información, al tener mayor verdad, radica en una complejidad mayor de entender la vida. Si entendemos la vida en la forma en que la experimentamos, en su linealidad simplemente, bueno, tenemos que utilizar justificaciones correspondientes a ello. Es más fácil entenderlo porque es la forma en la que vivimos. Pero cuando queremos ir más allá, a entender el mundo que sustenta el mundo que vivimos, y la linealidad no está presente, porque es un mundo que no existe la linealidad, sino que existe la unidad, es cuando todo es diferente. Es cuando entonces el tratar de entender las condiciones podrían parecer difíciles. Pero no lo es. No lo es. Tenemos que entender entonces que existen leyes que sustentan el mundo que experimentamos, o podríamos decirlo diferente. Existen leyes que fundamentan y sustentan las leyes de experiencia. Y tenemos que llegar a entender cada vez más claramente, que lo hemos repetido en varias ocasiones, que el mundo en el que vivimos es un mundo de experiencia que está sustentado y fundamentado por un mundo mayor, que es un mundo que nos da todas las posibilidades para poder experimentar lo que hoy experimentamos. Entonces, el mundo fundamental es uno y el mundo de experiencia es otro. Las leyes del mundo fundamental son unas y las leyes del mundo de experiencia son otras. Si queremos revolver las leyes del mundo de experiencia con las leyes del mundo fundamental, caemos en errores significativos. Errores como la idea muy equivocada de la reencarnación. Errores significativos como la idea de la ley del karma. Errores significativos como el entendimiento erróneo de la muerte. Errores significativos de darle mayor importancia a la personalidad que al ser. Y podría así repetir muchas condiciones que hoy por hoy, por vivir principalmente en el mundo o en las leyes de la forma de experiencia y no tener conciencia del mundo fundamental o las leyes fundamentales, experimentamos de forma errónea. Por eso estamos compartiendo mayor verdad. Estamos compartiendo mayor verdad para que cada vez más el entendimiento del mundo fundamental nos abra las puertas a vivir el mundo de la experiencia mágicamente, grandiosamente, maravillosamente, donde entonces tus capacidades, la oportunidad que tienes tú de manifestar, de vivir, de experimentar más plenamente esta vida,
estén al 100%, estén funcionales, que tengan la oportunidad de decir, realmente este mundo es lo que yo quería, realmente esta vida es la que yo esperaba, vivo con amor, con plenitud, en abundancia total. Pero para poder hacer eso, el secreto no está en las leyes de experiencia. Tenemos que entenderlas también, porque en el momento que estamos en este mundo, debemos de comprender las leyes de experiencia. Pero no podemos pasar por alto las leyes fundamentales, las leyes que fundamentan la existencia misma de toda la creación. Entonces, cuando entendemos las leyes fundamentales, ¿ustedes creen que el azar existe? ¿Ustedes creen que la suerte existe? ¿Ustedes creen que existe un Dios que juzga y castiga? Definitivamente no. No pasa así. Simplemente con lo que acabo de decir de Dios. ¿Quién de nosotros podría ofender a Dios realmente? Aquel que pueda ofender a Dios es que estaría por encima de Él. Entonces, no podemos ofender a Dios. Lo que hagamos o no hagamos es porque Dios lo permite. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios hizo las historias para ser vividas. Hizo las historias para ser experimentadas. Hizo las historias para conocerse a sí mismo. Entonces, no puede moverse la hoja de un árbol si Dios así lo quiere. Solo Él tiene la potestad de dejar o no dejar que pase o no pase algo en toda la creación. ¿Quién podría ofender a Dios entonces? Aquel que piensa que puede ofender a Dios está siendo soberbio y piensa que está por encima de Dios mismo. Cuidado de aquel que así lo haga. Cuidado de aquel que así lo piense. Cuidado de aquel que así lo sienta, porque se pierde de sí mismo. Se pierde de la oportunidad de ser o desarrollarse verdaderamente en la capacidad total de un ser humano. Entonces, dejemos de ser soberbios. Empecémonos mejor a fundamentar correctamente. Empecemos a dar cuenta que si logramos algo o no logramos algo en nuestra vida, es porque sabemos o no sabemos cómo. Porque tenemos el entendimiento o nos falta el entendimiento de vivir, de la vida. Que nos lo hemos pasado sobreviviendo porque no nos han enseñado cómo. Que la universidad, que la escuela no se mete al tema humano, se mete al tema técnico. Y que el tema técnico solo es una partecita de la vida. Donde una familia, por más que te quiera dar, no te puede dar porque a ellos no les dieron. Entonces tenemos que empezar a reconstruirnos. Tenemos que empezar a tener la oportunidad de entender la verdad. Donde hoy tenemos la oportunidad entonces de que se nos esté hablando directamente y se nos diga acerca de la verdad. Y todo aquel que descubre la verdad vive libre. Libre de toda condición, libre de toda superstición, libre de todo sufrimiento, libre de todo dolor. Vive en la abundancia, en el amor, en la plenitud misma. Vive en el mismo seno de Dios. Entonces, está en cada uno de ustedes. Hay que reconstruirnos. Tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy la humanidad es muy distinta a lo que había sido antes. Hoy por hoy la humanidad tiene necesidades diferentes que ya no son como lo que había. ¿Vamos a seguir frenándonos, resistiéndonos? ¿O definitivamente estamos abiertos al despertar? Yo creo que no es tan difícil entender que las condiciones en las que vivimos son una existencia. Existen, ahí están. Y que tienen ciertas leyes que hacen que funcionen como es. Pero que aparte de eso, existen leyes que los fundamentan, que soportan y sustentan eso que es experiencia. Y que las leyes de un mundo y de otro son distintas y diferentes. Que no podemos tener una idea de que las mismas leyes son o que van a funcionar igual. No es así. Unas leyes son fundamentales, que fundamentan toda la creación, y otras leyes son particulares, que fundamentan o le dan existencia a la experiencia.
solamente. Donde, por ejemplo, las leyes fundamentales funcionan en toda la creación, como digo, y las leyes de experiencia, pues dependen en qué planeta estemos, dependen en qué tiempo estemos, dependen en qué dimensión estemos. Porque entonces en cada dimensión, en cada planeta, en cada tiempo distinto y diferente, las leyes de experiencia podrían ser distintas. Pero las leyes fundamentales no cambiarían nunca, son eternas. No tienen aplicación distinta o diferente en tiempo o espacio, ya que no existen en el tiempo y espacio. Están más allá de ello, ya que el tiempo y el espacio es una percepción, y una percepción dada y generada en el mundo de la experiencia. Por lo tanto, pertenecen a las leyes de experiencia y no a las leyes fundamentales. No es tan difícil entender todo esto. Es más, simplemente, si me estás escuchando en este momento, es porque tienes muy buena suerte. Si me estás escuchando en este momento es porque coincidimos perfectamente, porque Dios tiene un premio para ti. Porque a lo más seguro es que el karma que has producido en tu vida ha sido tan bueno que hoy estamos compartiendo juntos. O simplemente realmente estamos cumpliendo una necesidad, tanto nuestra y principalmente la necesidad de Dios de vivir todas las historias que Él escribió para nosotros. Y podríamos decir, la vida es una historia que Dios escribió para cada ser humano, para cada ser, para ser experimentada, para ser vivida, para ser realizada. Y hoy vivimos la vida de Dios, no la vida nuestra. La vida nuestra nunca ha sido nuestra, siempre ha sido de Dios. Por lo tanto, nunca ha podido ser de otra manera, de otra forma, más que vivir la vida que Dios nos permite, porque es su vida y no la nuestra. Entonces, vivimos la vida de Dios. Y vivir la vida de Dios es maravilloso. Maravillosa es la vida es maravillosa. Entonces, todo aquel que deja de vivir su vida o deja de pensar que vive su vida de forma egocéntrica y egoísta y empieza a entender que la vida es de Dios, se libera y empieza a vivir una vida plena. Espero que así sea para cada uno de ustedes. Que este despertar que se les está invitando cada vez sea una mayor realización en su vida. Entonces, ¿con qué nos quedamos hoy? Bueno, nos podríamos quedar con tantas ideas, pero con una idea práctica, lógicamente, la suerte no existe. Tanto mala o buena, no existe. Las coincidencias azarosas no existen. Lo que existe es todo aquello que tú te permites o no te permites. Lo que existe es todo aquello que tú generas como necesidad consciente o inconsciente. Lo que existe es dónde estás parado, en la carencia o en el amor. Lo que existe es tu conciencia, qué tan elevada está. ¿Tienes una conciencia que te permite entender más de la vida o simplemente estás sobreviviendo con la información que te han dicho o tienes? Y así, entonces, dejemos de ser supersticiosos, dejemos de vivir en la ignorancia y empecemos a despertar a la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos libera, la verdad nos da una distinta y manera de vivir. Que la verdad nos merecemos todos, todos. Y yo creo que más en estos momentos. Anteriormente era más difícil. Ni siquiera había escuelas, ni siquiera se les enseñaba nada básico. Era simplemente lo que papá o mamá o el abuelo o el tío o la familia tenía como oficio. Y ese oficio era el que se compartía unos a otros, pero no había una organización de información o un despertar como tal. Era muy difícil. Hoy es más fácil. Pero a lo mejor es tan fácil que la gente no lo ve. A lo mejor hoy es tan fácil que la gente vive confundida. Por lo tanto, que hoy ya no sea así para ti. Cada vez mayor verdad en nuestra vida es igual a mayor libertad. Que así sea para cada uno de ustedes.